yo creo que a estas alturas de la vida política nacional nadie duda de las capacidades histriónicas del colega parlamentario Julio Borges, que si estuviera compitiendo en alguna película quizá le habría ganado a Leonardo DiCaprio. En todo caso, nosotros no fuimos los que prometimos que iban a desaparecer las colas el día 7 de diciembre. Y nosotros estuvimos allí efectivamente, como parte del Bloque de la Patria. Allí estuvo también un grupo de compañeros de los pueblos indígenas, compañeros y compañeras también de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Y en particular, yo lo que me ocupé fue precisamente de garantizar que no se nos responsabilizara a nosotros de la suspensión en la cual incurrió el diputado Ramos, presidente actual de la Asamblea Nacional. Esa presencia nuestra allí, y mía en particular, como vicepresidente de la Central Bolivariana, conozco a todos los que estaban allí y subí precisamente porque allí dejan pasar todos los martes y todos los jueves a cualquier cantidad de gente. Incluso hemos visto gente allí con prontuarios delictivos y peligrosos, personajes peligrosos por sus acciones pasadas, y nosotros simplemente no decimos nada porque la responsabilidad de la seguridad a lo interno de la Asamblea Nacional es única, exclusiva y excluyente de la Junta Directiva. Pero la entrada de las barras es una situación nueva de esta nueva Asamblea. No, lo nuevo es que lo saquen, porque por primera vez entró el pueblo y lo único que se le ocurre a Henry Ramos, a consecuencia de que entonamos las notas del himno nacional, fue mandarnos a sacar. Entonces, yo lo que le digo y le mandé a decir en ese mismo momento a él es que yo garantizaba que ahí no iba a haber ningún tipo de sabotaje, pero él simplemente optó por mandar a desalojar, incluso por la fuerza. Y yo creo que es un precedente muy negativo que se le niegue la posibilidad al pueblo de estar presente en esos espacios que yo entiendo le son propios y no ajenos, como en todo caso lo interpreta la mayoría de esta Junta Directiva. ¿Quién tiene que garantizar la seguridad a lo interno de la Asamblea Nacional? El diputado Ramos y la directiva. Esa es una responsabilidad del que él no puede evadir, no puede eludir nuestra seguridad y la seguridad de ellos también. De manera que yo creo que lo que ocurrió el día jueves es una cuestión injustificable y bueno, Julio, el colega parlamentario Julio Borges, ha hablado ahí de un conjunto de temas que a mí me gustaría también entrar a desarrollar, porque tienen que ver con una ley que le han puesto un título muy rimbombante, se llama Proyecto de Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional. Y en realidad, lo que contiene esta ley, como otras de las leyes que ellos han presentado allí, es una cuestión absolutamente distinta cuando usted lee el texto de la misma. ¿Por qué? Empezando desde la exposición de motivos. Fíjese usted lo que dice aquí. En Venezuela hay una crisis económica y eso es un hecho. Se trata de la crisis más profunda del siglo XIX. Bueno, esto parece que se les había olvidado cuando negaron el decreto de emergencia que presentó el compañero presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, al cual ellos se opusieron. Luego lo ponen aquí como una de las causas en la exposición de motivos para aprobar esta ley, que más adelante, cuando usted revisa sus artículos, el articulado, plantea, entre otras cosas, la eliminación de los permisos y del desconocimiento de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que se garantiza a través de la solvencia laboral. Ellos dicen en el artículo 4, aquí está, no lo estoy diciendo yo, lo dicen ellos, en esa ley que presentó o intentó presentar el diputado Borges, que luego el diputado Ramos suspendió la sesión y no le impidió continuar, que se produce una extensión automática, no se dice por cuánto tiempo, en todo caso que ya más nunca habrá que sacar la solvencia laboral, pues palabra aquí, extensión automática indefinida de, entre otros permisos, la solvencia laboral. También la conformidad de uso, el permiso de los bomberos, o sea que si usted está trabajando en un lugar donde no están garantizadas sus condiciones de seguridad, eso tampoco va a importar de acuerdo a esta ley. Ahora bien, diputado, hay un artículo en particular, porque las leyes obviamente son presentadas ante la Asamblea Nacional y son modificables para luego su posterior aprobación. Pero, por ejemplo, en esta ley, en el artículo 1, que me voy a permitir leerle rápidamente, la presente ley tiene por objeto promover la producción nacional de bienes y servicios para generar ahorro en divisas, contribuyendo de esta forma a la reactivación del aparato productivo nacional, la creación de nuevas fuentes de empleo y de ingresos de divisa al país. Esto no es un buen objetivo, quizás, por llamarlo de alguna manera. Sí, eso es parte de lo que yo te digo, que es la forma como disfrazan temas, porque si tú lees el artículo 1, tú no tendrías ninguna contradicción con una redacción de ese tipo, pero cuando tú lees el artículo 5, que dice que se establece una disminución especial del monto a pagar por concepto de impuestos sobre la renta del 30% por 4 años, prorrogable por 4 años más, tú estás hablando de que estás negándole los accesos a los recursos con los cuales el Fisco Nacional garantiza, entre otras cosas, las misiones y grandes misiones. Cuando tú lees más adelante que se crea una comisión, ¿creada por quién? Por ellos, por la mayoría. ¿Integrada por quién? Por ellos también. Y que esa comisión determinará cuándo las empresas, tierras de producción agrícola, bienes, infraestructuras, activos industriales, planta de producción o cualquier otro bien activo, unidad productiva, de los que hayan sido evaluados por esa comisión, se encuentre total o parcialmente inactiva. Entonces, estos son criterios absolutamente subjetivos. Entonces, cuando ellos vean que alguna empresa a su juicio no esté activa, entonces ellos van a agarrar, más adelante lo dice con claridad, se le otorgará
a un tercero. ¿Quién es ese tercero? Algún amigo de ellos seguramente. Entonces esto es una expresión clara de lo que ellos están acostumbrados a hacer, que es repartirse el país entre sus amigos. Y lo que plantean repartirse aquí son las empresas que fueron recuperadas por el Estado venezolano y que son parte hoy del patrimonio de los venezolanos y venezolanas. Nosotros estas empresas no están improductivas, según el mismo Julio Borges, que va a estar sentado acá en un momento. Dice que son 1.200 empresas aquí, que fueron nacionalizadas, 300 de ellas en alimentos y todas están improductivas, eso es porque, yo quiero decirte que nosotros no vamos a intentar tapar el sol con un dedo. Es cierto que hay algunas entidades de producción que no están rindiendo lo que se estimaba que podían rendir. ¿Se tienen contabilizadas de cuántas no están produciendo? Yo estoy seguro que no son todas como dicen, por ejemplo, ellos, ¿no? Pero además hay que decir con claridad lo siguiente: el hecho de que una empresa no esté produciendo por alguna circunstancia cualquiera, que en todo caso será necesario evaluar de forma precisa y particular, no quiere decir que tú vas a volver de nuevo a la política neoliberalizadora y privatizadora que impuso aquí en el pasado el Fondo Monetario Internacional y que generó, entre otras cosas, acciones como el Caracazo, desenvolvimientos como el Caracazo que produjeron miles y miles de muertos. Por cierto, ellos se negaron a hacer un reconocimiento a las víctimas que provocó el gobierno de Carlos Andrés Pérez, obviamente porque Ramos es del mismo partido de Pérez y él también estuvo, en todo caso, como cómplice de esa masacre que se produjo en febrero. Ahora yo quiero decirte, de ahí, de que haya algunas empresas que no funcionan adecuadamente, a que tú tengas que pasar a privatizar de nuevo la CanTV, privatizar Sidor, privatizar PDVSA, privatizar la electricidad, el metro, etcétera, hay una distancia gigantesca, que es la que nosotros, en este caso la clase obrera venezolana, no está dispuesta a transitar. De manera que nosotros nos oponemos a esta ley que parece haber sido redactada en el Fondo Monetario Internacional y no por la bancada mayoritaria que hoy dirige la Asamblea. Ahora bien, ¿cómo dirigir en este caso entonces el trabajo de la Asamblea Nacional, tomando en cuenta las innumerables peticiones y denuncias a través de las redes sociales de nuestros televidentes de Primera Página que aseguran o piden en este caso que no se centre el debate en materia política, que no se politice el tema de la economía, que no se politice el tema de la inseguridad? Fíjense, es imposible. Hay que saber que la Asamblea Nacional es el foro político por naturaleza de nuestro país, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De manera que cualquier debate que se vaya a dar ahí va a estar altamente matizado del análisis político y del criterio político que en todo caso tengan los actores, los diputados y diputadas que formamos parte de ella. Yo creo que aquí a nosotros lo que le destacamos a esto es un tema que le quieren quitar las tierras a los campesinos, le quieren quitar el patrimonio al Estado y entregárselo de nuevo a las transnacionales o los grupos oligárquicos nacionales también, y que le quieren quitar los derechos a los trabajadores y las trabajadoras mediante el desconocimiento de la Ley Orgánica del Trabajo, cosa que además no es posible porque hay leyes ahí como la Ley del Trabajo que tiene un rango superior a esta ley que tendría que ser en todo caso una ley ordinaria si la llegan a aprobar ellos, porque con nosotros no cuentan para volver al pasado. ¿Ustedes van a negar el voto hoy nuevamente? Nosotros vamos a estar en postura contraria a la aprobación de cualquier ley que represente un retroceso o pérdida del patrimonio de la República que nos pertenece a todos los venezolanos y venezolanas. Más aún si se trata también de la pérdida de derechos que para nosotros son conquistas irrenunciables, como las que están establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo. Usted está muy cercano precisamente a la masa trabajadora. El día de ayer trascendió una información que fueron paralizados o detenidos, en este caso, los hornos de Sidor. ¿Tiene usted algún conocimiento sobre este tema y cuáles serían las consecuencias en la economía de nuestro país? Mira, nosotros tenemos información, efectivamente, de que Sidor no está produciendo los niveles en que podría estarlo haciendo, y tenemos también información y contacto permanente con la dirigencia sindical de esa empresa, de las distintas tendencias de la dirigencia sindical, porque hay más de una tendencia allí, pero que en todo caso están ocupados en reactivar a la mayor capacidad posible y en el menor tiempo posible también la producción de esta empresa nacional. ¿Cuáles son las razones de este deterioro en las empresas básicas de Guayano, tomando en cuenta que están nacionalizadas? Tendríamos que hacer un programa y medio más o menos, y además invitar a nuestros compañeros y compañeras trabajadoras de ese sector, que son los especialistas y conocedores de esa materia. De cualquier manera, hay muchas cosas que influyen, entre otras la realidad mundial, es decir, los precios de esas materias que se producen ya no se cotizan a los mismos precios en que se cotizaron en el pasado. Yo quiero decirte que aunque haya baja producción en Sidor, los trabajadores y las trabajadoras de Sidor no están dispuestos a que se vuelva a entregar esta empresa a precio de gallina flaca como se entregó en el pasado, o Coviasa, que en aquella oportunidad fue descuartizada, literalmente descuartizada por Siberia, o por Iberia, quise decir, o todo lo demás que ocurrió aquí. Nosotros ahora tenemos Coviasa que, aunque no vuele con todos sus aviones, porque algunos estén en proceso de reparación, está volando y es una línea bandera venezolana. Nosotros tenemos nuestra CanTV, nosotros tenemos Benvidrio, tenemos muy buenos ejemplos de empresas que han sido recuperadas por el Estado y que están funcionando muy bien, de manera que no tenemos que guiarnos por lo malo. Hagamos un esfuerzo sincero, que es lo que nosotros planteamos, para que la oposición venezolana, que hoy es mayoría en la Asamblea Nacional, haga los aportes que sean necesarios. Los trabajadores y las trabajadoras sabrán agradecérselo para que las empresas que no están funcionando bien mejoren, pero no puede ser la salida entregársela de nuevo a los privados.